Estamos. Bueno, buenas tardes para todos los que estén viendo esta grabación. Hoy, siguiendo con nuestra elaboración de nuestro proyecto de investigación, ya vimos un poco comenzamos a ver, obviamente, a delimitar el tema, a ver las preguntas. La clase pasada vimos los objetivos, cómo comenzar a elaborar nuestro marco teórico, o en realidad al menos hacer la revisión de literatura o la búsqueda bibliográfica, ¿no? Para este fin. Y obviamente que todo esto son una serie de pasos que nosotros estamos siguiendo para elaborar el proyecto. Hoy lo que vamos a ver un poco más teórico es ver los alcances o tipos de investigación que existen, y de allí vamos a ver qué se ajusta mejor a la nuestra. Vamos a ver qué características tienen las investigaciones y cuál se va a relacionar más con la nuestra. Y también vamos a ver un poco cómo es la formulación de hipótesis. ¿Qué son y cómo formular hipótesis? Hola Ángeles, ¿cómo estás? Hola, profe. ¿Tal? ¿Bien usted? Bien, bien. Estaba comentando que vamos a ver, siguiendo, ¿no?, con los pasos de nuestro proyecto, vamos a ver los tipos de investigaciones que existen, que es algo, como les decía, algo más teórico, y también vamos a ver cómo se formulan las hipótesis. Es decir, ¿qué es una hipótesis, básicamente? ¿Qué es? ¿Cómo formularla? ¿Qué características tiene? ¿Cuáles son los diferentes tipos? Ahí vamos a resaltar, tener en cuenta, es que para elaborar una hipótesis, nosotros tenemos que tener un amplio conocimiento del marco teórico. Tenemos que estar seguros de lo que vamos a decir. Porque supongamos que, a lo mejor, antes de empezar a leer y elaborar nuestro marco teórico, elaboramos una hipótesis que después, ya veo, se contradice o no es correcta, entonces tenemos que volver a empezar. Es por eso que la formulación de la hipótesis siempre la vamos a hacer después de nuestro marco teórico, y es por eso que, bueno, yo todavía, o sea, todavía ustedes no estamos en proceso de aprendizaje, ¿no? Por eso que esta parte, o sea, va a ser un poco más teórica. Vamos a ver el tema de las hipótesis, los tipos de investigaciones. Más adelante vamos a ver también cuestiones sobre el citado y sobre los enfoques de investigación, todas actividades que todavía no las pueden realizar porque faltaría la elaboración de su marco teórico. Así que eso quería comentarles de entrada, que todavía la hipótesis va a estar supeditada siempre a cómo van avanzando con las otras o las primeras partes del proyecto. Así que bueno, eso ya al final lo voy a explicar mejor. Dicho esto, vamos a comenzar. Fíjense que se supone que una vez que nosotros ya, yo bueno, con todos me fui comunicando y comentándoles cómo seguir, ¿no? Y sobre todo a la hora de buscar bibliografía e información para elaborar su marco teórico. Pero este paso es posterior a esto, ¿no? Suponiendo que nosotros ya realizamos, ¿no?, una investigación exhaustiva de la bibliografía que hay, de lo escrito, libros, artículos, ponencias, actas de congreso, páginas web, noticias, todo aquello que ustedes consideren pertinente, va a estar este paso, ¿no?, este momento, en el cual nosotros vamos a ver que tras esta revisión es necesario definir el alcance o tipo de nuestra investigación. ¿Qué quiere decir esto? Que en base a lo que nosotros recolectamos, a lo que nosotros elaboramos, nuestra investigación puede ser no solo nuestra investigación, sino, es decir, todo lo que eso conlleva, ¿no? La estrategia, el diseño, los enfoques de investigación, todo lo que viene después, es decir, la elaboración del marco teórico es justamente vamos a decir que como hacer una base, como una fuente de conocimiento en el cual nosotros vamos a partir desde allí, ¿no? Pero nuestro aporte, nuestra investigación propiamente dicha, comienza después del marco teórico. Y es allí donde nosotros vamos a definir qué tipo de investigación vamos a hacer, qué tipo de
procedimientos vamos a realizar, estrategias, y acá es donde viene esta parte. Estos tipos o alcances de la investigación, ustedes van a leer en los textos que los mencionan de las dos formas, pueden ser exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo, como ven acá. Ya vamos a ir viendo qué significa cada uno de ellos. Fíjense que la orientación de nuestro estudio, es decir, el tipo de abordaje que nosotros vamos a realizar, depende del estado del conocimiento sobre el problema de investigación. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que, si nosotros, cuando realizamos el marco teórico, encontramos muchísima información, vamos a poder hacer un tipo de investigación. Ahora, si la verdad que nos resultó muy difícil, encontramos como solamente así algunos avances, algunos retazos, es decir, nada muy fiable, entonces nuestro tipo de investigación va a ser otra. Eso depende mucho, por eso dice el estado del conocimiento. Si es un tema que fue ampliamente estudiado, vamos a realizar un tipo de investigación de una manera. Si es un tema más o menos estudiado, de otro tipo. Y si la verdad que fue muy poco trabajado, el enfoque va a ser otro, ¿no? Por eso es que habla, o por eso es que dice que depende mucho del estado del conocimiento. Y también de la perspectiva que se le quiere dar. O sea, ¿qué quiero hacer yo exactamente? Si yo quiero investigar un tema totalmente nuevo, si quiero elegir un tema que ya está estudiado, pero darle un nuevo enfoque, si yo quiero describir algo, alguna problemática únicamente, si quiero relacionar dos o tres problemáticas, dos o tres variables, es decir, también va a depender mucho de lo que yo quiera hacer. Por ejemplo, muchos de los trabajos que vi era por ahí un poco relacionar, pero en el caso de Carlos era relacionar un poco el cierre de una fábrica con la coyuntura económica, con el de qué pasó con los trabajadores, qué error cumplió el municipio. Entonces ahí estamos relacionando como varias variables, varios factores, por mencionar un caso. Entonces vamos a tener un tipo de investigación que a lo mejor es diferente de un compañero que mandó que quiere estudiar sobre economía, solamente describir algunas variables. Son válidos los dos y entra en este juego de qué tipo de perspectiva yo le quiero dar a mi investigación. Así que bueno. Fíjense que el primero, como les dije, son 4, ya en los textos que subí en el aula, lo van a ver, también les voy a ir subiendo los powers, eso por ahí me olvidé, pero les voy a ir subiendo. Tenemos que el primero de los alcances o tipos de investigación son los exploratorios. Y ahí el mismo nombre lo dice, se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado. Por lo general esta perspectiva se utiliza cuando, como les dije, una vez que hicimos esta revisión de literatura, este marco teórico, vemos que no hay mucho investigado, no hay mucha información. Y es por eso que siempre cada tema que sea, como dice, algún fenómeno desconocido o novedoso, podemos decir que estamos haciendo un tipo de estudio exploratorio. Fíjense que, salvando la distancia, un tipo de estudio exploratorio en la actualidad sería la vacuna contra el coronavirus. Porque, si bien obviamente que no sería la primera vacuna que se descubre, sí que se estaba ante un fenómeno totalmente nuevo, desconocido, por lo cual todo esto podemos decir es un estudio exploratorio desde ese punto de vista. Ahora bien, si pensamos en estudiar, por ejemplo, ¿no? Tiro un ejemplo hacia el azar, la historia del Partido Peronista en el Chaco, por ejemplo, digo, es un tipo de estudio que no es exploratorio o no es 100% exploratorio porque ya hay trabajo sobre eso, ya hay información recabada. No estaría aportando nada nuevo, en todo caso a lo mejor yo lo que puedo hacer es darle un nuevo enfoque, ¿no? Pero el estudio exploratorio lo que se refiere siempre a algo, como dice allí, totalmente desconocido, novedoso, innovador, ¿no? Así que bueno, este sería un tipo de estudio. Algo que les quiero remarcar es que no es que una investigación va a ser sí o sí va a abarcar o utilizar solamente un tipo. Puede ser mixta. No se preocupen, puede tener un poco de cada una, un poco de todo. No es que es estrictamente tajante.
seguramente que la mayoría de los trabajos que ustedes hagan van a ser mixtos. Es decir, va a tener un poco de exploratorio, un poco de descriptivo, un poco de correlacional, es decir, va a ser así, no va a ser 100% de una sola. Así que bueno, el exploratorio sería esta. Otro tipo son los estudios descriptivos. Por allí son los más para el tipo de trabajo que nosotros estamos haciendo, que no estamos haciendo una tesis de grado, sino que estamos haciendo un trabajo científico para esta materia. Por ahí es muy utilizado este enfoque, ya que, como dice allí, buscan especificar o describir, valga la redundancia, propiedades, características, perfiles de personas, de grupos, de comunidades, de procesos, de objetos, es decir, describir nuestro objeto de estudio, básicamente. Como dice allí, se selecciona una serie de cuestiones para medir y recolectar información. Por ejemplo, no me estoy acordando quién me mandó exactamente, disculpen, pero por ahí hay una compañera que quiere hablar sobre la basura, y bueno, ahí podríamos decir que se puede describir cómo es la recolección de basura y las pautas, vamos a decirlo, las costumbres de la gente de Puerto Tirol respecto a la basura. Eso sería un tipo de estudio descriptivo. Una parte de su investigación va a tener este tipo de estudio porque va a describir ciertas cosas, ciertos fenómenos, ¿no? Así que hay un tipo de ejemplo de esto. Fíjense que, como dice acá, su objetivo es únicamente recolectar información, no indicar cómo se relacionan las variables medidas. Es solamente una descripción. Por eso les digo que cuando ustedes elaboren su proyecto van a ver que no solamente se van a circunscribir, se van a limitar a un solo alcance, sino que van a ir por ahí mezclando un poco de ambos. Obviamente que los estudios descriptivos son útiles, sobre todo para mostrar con precisión algún tipo de fenómeno, suceso de nuestro objeto. Siempre hay que tener en claro, y esto es algo que yo, por ejemplo, la clase pasada se los dije, que tenemos que tener bien definido o bien medido, si quieren decirlo así, qué vamos a estudiar o quiénes. Porque va a ser muy importante tener bien en claro, bien delimitado, bien específico qué vamos a estudiar, ya que eso nos va a facilitar mucho la tarea. Si yo digo, Profe, sí, la parte que usted me marcó, si yo me refería al pueblo o a la zona rural, en realidad me refería no al centro del pueblo, sino a la zona rural justamente, porque pasando, por ejemplo, el asentamiento o ahí al lado del instituto, no sé si usted coge para la última calle sería, esa es la calle Topano, de la casa de la profe Jara para atrás, que no está tan lejos, o sea, a media cuadra del asfalto está ahí, se hizo un basural terrible, y no es que no pase el basurero, el recolector de residuos, sino pasa, hay por algunos barrios que pasa, por ejemplo, 3 días a la semana, hay por otros que pasa todos los días. Yo en ese sentido enfocaba mi investigación. Sí, no, está perfecto. Bueno, mira, mejor imposible el ejemplo. Entonces ahí vos lo que tendrías que especificar es tipo, bien esa zona, porque como te dije, o sea, Puerto Tirol es grande. Entonces, pero ahí vos me decís la zona rural o la área rural, no sé si se llamará así, o si tiene el nombre de algún barrio o de un asentamiento, como para No, que... claro, esa es una parte. Después hay otra parte que se llama, se va para General Donovan, se llama, el lugar. Y también la gente lleva a tirar la basura por el camino.